Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla porque hoy tenemos un tema que, ¡ay, Dios mío! Va a ser bomba. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones, secretos y, por supuesto, mucho drama. Y es que, como ya habrán intuido por el título y la miniatura, vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, la pareja que nos hizo suspirar a todos en Love is in the Air, y que por lo que parece, sigue dando muchísimo que hablar. Hoy, mis queridos fans, vamos a desentrañar una revelación que ha sacudido los cimientos de los fandoms y que, créanme, tiene a todo el mundo pegado a la pantalla. ¿De qué estamos hablando? Pues de la supuesta, y ahora confirmada, declaración de Kerem Bürsin sobre sus sentimientos por Hande Erçel en el pasado. Sí, lo escucharon bien. El guapo Kerem, el galán, el que nos robó el corazón a todos hablando sobre sus sentimientos y sobre Hande. Pero, ¿qué dijo exactamente? ¿Cómo se enteraron? Es todo verdad. Tranquilos. Acompáñenme en esta aventura, porque les aseguro que les tengo preparado un recorrido lleno de información, análisis y, por supuesto, mi opinión experta sobre el tema. Vamos a desmenuzar cada detalle, cada rumor, cada palabra, para que no se pierdan ni una sola migaja de este jugoso pastel. Y antes de que empecemos y para no perdernos nada de este mundo de chismes, romances y noticias de tus estrellas favoritas, suscríbanse al canal. No se olviden de activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Así, serán los primeros en enterarse de todo el salseo. Ya saben, es completamente gratis y me ayudan un montón. Bueno, manos a la obra. Vamos a sumergirnos de lleno en este tema candente. Para entender bien lo que está pasando, tenemos que remontarnos un poquito al pasado. Todos recordamos con cariño y nostalgia la serie Love is in the Air, ¿verdad? Esa serie turca que nos enganchó a todos, con su trama romántica, sus paisajes idílicos y, por supuesto, la química innegable entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. ***, un viaje al corazón de Love is in the Air, el principio de un romance que conquistó al mundo ***. Love is in the Air no fue simplemente una serie, fue un fenómeno cultural. La historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña con una beca en el extranjero, y Serkan Bolat, un exitoso arquitecto con una personalidad aparentemente fría y distante, resonó con audiencias de todo el mundo. La trama, que giraba en torno a un acuerdo fingido para asegurar la beca de Eda, pronto se transformó en un torbellino de emociones, malentendidos y, por supuesto, un amor genuino que trascendió la pantalla. Lo que hizo que Love is in the Air fuera tan especial fue la química innegable entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. En la pantalla, la conexión entre Serkan y Eda era palpable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se comunicaban sin palabras, todo apuntaba a una conexión más profunda que la simple interpretación de un guión. Los fans se enamoraron no solo de la historia, sino también de la pareja que le daba vida. Esta conexión, que se percibía en la pantalla, no tardó en trasladarse a la vida real. Los rumores sobre una posible relación entre Kerem y Hande comenzaron a circular con fuerza. Las fotos, los vídeos y las declaraciones de amigos y compañeros de trabajo alimentaron la especulación. Los fans, ávidos de noticias, analizaban cada detalle, cada interacción en redes sociales, cada aparición pública. La expectación crecía con cada día que pasaba. La posibilidad de que el amor de ficción se convirtiera en realidad era un sueño para muchos. Y finalmente el sueño se hizo realidad. Después de meses de rumores y especulaciones, Kerem Bürsin y Hande Erçel confirmaron su relación sentimental. El anuncio fue celebrado por los fans en todo el mundo. Era la confirmación de algo que muchos ya sospechaban y que anhelaban. ***, el sueño hecho realidad y el dolor de la separación, un cuento de amor con un final agridulce ***. La noticia de la relación de Kerem y Hande fue recibida con alegría y entusiasmo. Los fans celebraron la unión de sus ídolos, y la pareja se convirtió en una de las más queridas y mediáticas del momento. Compartían momentos juntos en redes sociales, asistían a eventos públicos, y parecían disfrutar de su relación. Sin embargo, como en toda historia de amor, el camino no siempre es fácil. La presión mediática, las agendas profesionales y posiblemente las diferencias personales comenzaron a pasar factura a la relación. Después de un tiempo que pareció breve para muchos, la pareja anunció su separación. El anuncio de la separación fue un shock para los fans.
La pareja, que parecía tan sólida y enamorada, había decidido poner fin a su relación. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y desconcierto. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían decidido separarse? Las especulaciones comenzaron a circular con fuerza. Infidelidades Inc. Compatibilidad, presiones mediáticas, diferencias de intereses, las teorías eran muchas y variadas. Los medios de comunicación se volcaron en la búsqueda de información, y la prensa del corazón no tardó en especular sobre los motivos de la ruptura. Kerem y Hande, por su parte, se mantuvieron discretos. No dieron demasiadas explicaciones sobre los motivos de su separación. Ambos tomaron caminos separados, y se centraron en sus carreras profesionales y en sus vidas personales. *** El rumor que sacude el mundo, las declaraciones de Kerem Bürsin ***. Y ahora, llegamos al momento crucial, al corazón de este vídeo. ¿Qué es exactamente lo que ha revelado Kerem Bürsin que ha causado tanto revuelo? Pues bien, según las últimas noticias, el actor habría hecho unas declaraciones en las que de manera indirecta ha confirmado que en el pasado sintió algo más que amistad por Hande Erçel. Esta información ha llegado a nosotros a través de diferentes medios, tanto turcos como internacionales. Se habla de una entrevista, de una declaración hecha en público, o de una simple frase que se le escapó en un momento de confianza. La verdad aún no está del todo clara. Los detalles son escasos y la información que tenemos por el momento es un poco fragmentada. Pero lo que sí parece estar confirmado es que Kerem de alguna manera ha reconocido que en su momento sintió atracción y un cariño especial por Hande. ***, desmenuzando la información, ¿qué dijo realmente Kerem Bürsin? ***. La clave para entender el revuelo generado reside en la naturaleza de las declaraciones de Kerem. La información, como mencioné, es escasa y fragmentada. No existe una cita textual directa de Kerem diciendo, estaba enamorado de Hande, pero la interpretación generalizada de sus palabras apunta en esa dirección. Los medios han citado diferentes fuentes y contextos. Algunos hablan de una entrevista en la que Kerem, al ser preguntado sobre su relación con Hande, evadió la pregunta directa, pero dejó entrever que sí hubo sentimientos más profundos. Otros mencionan una conversación casual, en la que al hablar sobre su pasado, el actor hizo referencia a Hande con un tono nostálgico y afectuoso. Es importante destacar que la ambigüedad de las declaraciones es parte del misterio y la fascinación que generan. La falta de claridad abre la puerta a múltiples interpretaciones, y alimenta la especulación. La ausencia de una confirmación explícita permite que los fans y los medios construyan sus propias narrativas, lo que a su vez incrementa el interés y el debate. ***, la reacción del público, un torbellino de emociones en las redes sociales ***. La reacción del público ante estas supuestas revelaciones fue, como era de esperar, explosiva. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de emociones, comentarios y especulaciones. Los fans de la pareja, aquellos que aún soñaban con una reconciliación, se aferraron a la esperanza. Comenzaron a analizar cada palabra, cada gesto, cada publicación de Kerem y Hande. Imaginaron un posible reencuentro y revivieron los mejores momentos del Love is in the air. Los detractores, por otro lado, aprovecharon la situación para avivar viejas polémicas y crear controversia. Cuestionaron la veracidad de las declaraciones, o las interpretaron de manera negativa, buscando crear discordia. En medio de este torbellino, la mayoría de los comentarios reflejaban nostalgia y cariño por la pareja. Los fans compartían sus recuerdos de Love is in the air y expresaban su deseo de que Kerem y Hande fueran felices, ya sea juntos o por separado. ***, ¿qué siente un actor por su compañera? La delicada línea entre la ficción y la realidad ***. La situación plantea una pregunta interesante, ¿qué siente un actor por su compañera de reparto con la que comparte tantos momentos íntimos y románticos? La química que se genera en un set de rodaje, la complicidad que se establece, la intensidad de las escenas, todo ello puede crear una conexión muy fuerte. Es difícil separar la ficción de la realidad cuando se interpretan personajes que se aman. Los actores se sumergen en sus roles, y viven intensamente las emociones de sus personajes. La línea entre la ficción y la realidad se vuelve difusa, y es natural que surjan sentimientos. Es importante recordar que los actores son seres humanos, con emociones y sentimientos. No son máquinas que pueden desconectar sus sentimientos al final de cada jornada de trabajo.
La convivencia, la cercanía y la intensidad del rodaje pueden generar lazos afectivos muy fuertes. ¿Qué quiso decir Kerem? Posibles interpretaciones de sus declaraciones Ante la falta de información precisa, las interpretaciones de las declaraciones de Kerem son múltiples y variadas. Algunas de las posibilidades son: un recuerdo cariñoso Kerem simplemente está recordando con cariño su relación con Hande. Reconoce que sintió algo por ella, pero sin intención de reavivar el romance. Un mensaje a Hande Kerem podría estar expresando su arrepentimiento por el final de la relación, o manifestando su deseo de reconciliación. Una estrategia publicitaria Kerem podría estar aprovechando el revuelo mediático para promocionar algún nuevo proyecto, o para mantener su nombre en la palestra. Sinceridad y honestidad Kerem simplemente está siendo sincero con sus sentimientos pasados, reconociendo la conexión especial que tuvo con Hande. Las posibles consecuencias, ¿qué podría pasar después de estas declaraciones? Las declaraciones de Kerem podrían tener diversas consecuencias. Ninguna repercusión significativa La noticia podría quedar como una anécdota, y la vida de Kerem y Hande seguir su curso normal. Reavivar el interés mediático La prensa podría intensificar su interés en la pareja, generando nuevos rumores y persiguiendo a Kerem y Hande para obtener nuevas declaraciones. Generar tensión entre ellos Hande podría sentirse incómoda con las palabras de Kerem, y decidir distanciarse aún más de él. Un mayor debate entre los fans Los fans de Kerem y Hande podrían seguir debatiendo sobre el significado de las palabras del actor, y sobre el futuro de la pareja. Respeto y privacidad, la clave en el mundo del espectáculo Es crucial recordar la importancia de respetar la privacidad de Kerem y Hande. En el mundo del espectáculo es fácil dejarse llevar por la curiosidad y la especulación. Pero es fundamental recordar que los famosos son personas, con sentimientos y emociones. Tienen derecho a su privacidad, y debemos evitar las críticas y los juicios de valor. Centrémonos en disfrutar de su trabajo y en admirar el talento que ambos poseen. El poder de la nostalgia, Love is in the air y su impacto duradero Love is in the air dejó una huella imborrable en el corazón de muchos. La serie nos regaló momentos inolvidables, risas, lágrimas y sobre todo, la ilusión de creer en el amor. La química entre Kerem y Hande fue un ingrediente fundamental para el éxito de la serie, y la posterior relación entre ellos solo hizo que la historia fuera más especial. El impacto de Love is in the air trasciende la ficción. La serie promovió la cultura turca en todo el mundo, y abrió las puertas a otras producciones. La historia de Eda y Serkan inspiró a muchos a creer en sus sueños, y a luchar por lo que quieren. Conclusión, el drama continúa y la historia sigue escribiéndose En definitiva, la supuesta declaración de Kerem Bürsin ha reavivado el interés en la pareja y en Love is in the air. Las especulaciones continuarán, y los fans seguirán soñando con un posible reencuentro. Sin embargo, lo más importante es recordar que Kerem y Hande son personas adultas, con derecho a su privacidad y a tomar sus propias decisiones. Debemos respetar sus caminos individuales, y valorar su talento y su trabajo. El salseo nunca se acaba, y el mundo del espectáculo siempre nos sorprenderá. Estaremos atentos a las novedades, y seguiremos informando sobre este tema. Gracias por acompañarme en esta aventura. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita, y dejar sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!